Buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén ahí como cada día. Señores, hoy tenemos un tema bastante interesante. Estaremos hablando de uno de los sentidos que muchas veces pasamos por alto. Hoy vamos a conversar de uno de esos sentidos que cuando comienza a fallar es que comenzamos a preocuparnos por él. Estaremos hablando específicamente del sentido de la audición. Aquellas personas que de repente están hablando muy alto y la gente le pregunta, ¿por qué estás gritando? Y esa persona de repente te dice, no, yo estoy hablando normal. Y ahí comienzan entonces esas señales de alerta o de alarma para que esa persona diga, caramba, quizás estoy quedando sordo, no me puedo escuchar y por eso estoy gritando. Si usted está padeciendo ese proceso o alguien dentro de su entorno ha comenzado a perder este sentido, sería importante que se quede por ahí mirando El Arte de Curar, porque hoy tenemos con nosotros a una especialista, la doctora Aura Matos, quien es médica otorrino, con quien estaremos hablando específicamente del cuidado del oído, de la pérdida de la audición y de aquellos procesos que pudieran desembocar en que usted pierda que a pesar de que no le damos mucha importancia, es uno de los sentidos que realmente debemos cuidar. Gracias, doctora, por aceptar la invitación aquí en El Arte de Curar. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Matos, vamos a entrar inmediatamente en el tema y preguntar, cada vez que se habla de audición, algunas personas dicen, no, lo que pasa es que ya él está viejito, no escucha. Y lo normalizamos y decimos, no, cuando uno llega ya a cierta edad, es normal que uno no escuche. ¿Es real que esto tiene que ocurrir? Que cuando llegamos a cierta edad la audición se pierda casi por completo? Bueno, no es normal que se pierda la audición por completo, pero sí, si bien es cierto, son células que van perdiendo sus capacidades, como igual que las visuales, la presbicia, cuando ya vamos llegando a los 45, 50 años, no tenemos la misma agudeza visual, pues también se va perdiendo en la audición y se llama presbiacusia. Ok, o sea que estamos hablando que en este caso la presbiacusia sería el equivalente a lo que nosotros tenemos que comenzamos a tener visión genital, como le decimos nosotros, que para uno poder ver la cosa tiene que ponérselo aquí abajo. Entonces, a nivel de la audición sería más o menos exactamente lo mismo, que es lo que le conocemos como presbicia. Entonces, presbiacusia sería el término. Exacto. La pregunta es, ¿a partir de qué edad tú entiendes que una persona comienza a perder esa capacidad auditiva y que las personas quizás, y ahorita hablaremos de eso, necesitan ir a un otorrino para evaluar su función auditiva? Que repito, todo el mundo va al oculista, pero nadie va al otorrino de que a chequearse cómo está escuchando. Entonces la pregunta es, ¿a partir de qué edad alguien debería ir al otorrino a chequearse el oído? Claro, si hablamos de esta parte, pues debería ser a partir de los 45, 50 años. Ahora bien, hay factores que van a predisponer a que una persona pierda la audición, como factores familiares de pérdida de audición, su trabajo, su ocupación, porque no es lo mismo una persona que tenga traumas acústicos constantes, trabajando en una fábrica 8 horas al día durante 20 años, probablemente vaya a perder la audición más rápido que una persona que es oficinista, una secretaria, por ejemplo. O sea que estamos hablando de que las personas que comienzan a presentar pérdida de la audición pudiera comenzar entre los 45 y los 50 años de edad, pero esto se pudiera haber acelerado dependiendo de los trabajos. Si yo te preguntara hoy en día, ¿qué trabajo pudiera poner en riesgo a alguien de que esa audición se vaya deteriorando de una manera más rápida? ¿Cuáles serían esas actividades que tú entiendes que pudieran llevar a esto, por favor? Ingenieros, obras, arquitectos, obras, albañiles, ebanistas, todo lo que tenga que ver con taladro, instrumentos con ruido, saloneras. ¿Por qué la salonera? El blower. El blower también. Todo eso que genera ruido de forma constante, porque de yo ir al salón una vez a la semana no me va a afectar tanto, pero 8 horas con un blower en la mano todos los días. Con ese al lado del día entero. Totalmente. Odontólogos con la turbina. Ok. O sea, todo el que tenga una generación de ruido cercana por más de 5 o 6 horas, claro que sí. DJs, personas que trabajan en centros nocturnos, en discotecas, bares, claro, restaurantes que tienen música muy alta, también totalmente. Esto pudiera predisponer a este tipo de cosas. Y quizá la cajera, que entiende que no representa nada, porque sí, no es ella que está poniendo la música, pero ella se pasa el día completo totalmente dentro de ese ambiente.
Sé que se habla mucho de decibeles y de mediciones. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo yo pudiera saber que estoy en un ambiente en el cual el sonido es tan alto que pudiera perjudicar mi audición? ¿Cómo me doy cuenta? ¿De qué manera comparar en el día a día? Porque no todo el mundo anda con un medidor de decibeles. ¿Cómo pudiéramos saber eso ahora? Cuéntame. Bueno, por ejemplo, un susurro viene acercándose a 20 decibeles, que sería una audición normal. Cuando se hace una audiometría, que es el estudio que se le hace al paciente, se van tomando señales o pitidos de diferentes decibeles, desde el menor, para saber cuál es su audición, hasta el más alto, que lo puede escuchar. Entonces se inicia aproximadamente de 10 a 20 decibeles, y eso viene siendo como un susurro. Pero a diferencia, una patana viene siendo 90 decibeles. Wow. Entonces, realmente otro sonido es difícil de medir así en el día a día sin un medidor, claro, pero para que vean como la diferencia entre un sonido muy suave a uno muy fuerte, eso lo podemos tener el día a día estando parado en el tránsito, esperando cruzar una calle. Ok, ahora, cuando evaluamos la parte específicamente de la audición, en ocasiones uno va a un ambiente y cuando sale, uno dice, estoy sordo o todavía tengo el tuntún del sitio donde tú estabas. La pregunta es, ¿esa exposición así aislada podría producir daño aún no sea algo continuo? Porque, por ejemplo, ya a mi edad, yo no vivo metido en discoteca, pero la realidad es que tenemos una juventud la cual está acostumbrada a ir a bares con música muy alta, a ir a discotecas. ¿Existe algún tiempo, existe alguna rutina que se puede considerar más peligrosa que otra en este tipo de ambiente? Totalmente. Y muchas de las consultas que llegan con tinnitus, que es el zumbido, luego de ir a un sitio ruidoso, por ejemplo, una discoteca. Mire, doctora, yo estuve ayer en una discoteca y salí con un pitido. Si ese paciente continúa con esa inflamación del nervio auditivo sin ningún tratamiento, puede llegar a una hipoacusia. O sea que sí es un sitio de riesgo donde ir. Entonces ese paciente necesita probablemente un tratamiento con esteroides para poder disminuir la inflamación del nervio y que no queden secuelas luego de esa exposición. Ok, es importante decir aquí, doctor, disculpe que le interrumpa, la doctora mencionó hipoacusia. Hipoacusia es que usted escucha menos de lo que usted escuchaba antes. Por eso la doctora mencionaba que si usted va a una discoteca, se mete, está en el punchi en la discoteca y cuando usted sale de ahí, usted tiene los oídos como tapados, no escucha bien o simplemente tiene ese pitico ¡pi! Todo el tiempo. La doctora dice que eso podría hablar de inflamación en el nervio auditivo y usted posiblemente necesite medicamentos con una potencia importante para disminuir la inflamación y que el pitido desaparezca. ¿Cuándo una persona que ha ido a algún ambiente de esto, ahora en cuanto en el tiempo, dice tengo que ir? ¿Cuándo dura más de 1, 2, 3, 4, una semana? ¿En qué momento, por favor? Debería ir antes de los 3 días, si es que es continuo. Antes de los 3 días. Si se mantiene continuo, claro, si se mantiene continuo durante 3 días, debería ir, porque quiere decir que la inflamación sigue y que va a dejar secuelas. Señores, estamos conversando con la doctora Aura Matos, quien es médico otorrino, con quien estamos hablando justamente del cuidado de la audición y de aquellas situaciones que usted está haciendo para dañar su oído sin darse cuenta. Y ella lo mencionó, la edad, después de los 45 años, usted puede comenzar a perder la audición. Pero si papá o mamá quedaron sordos cuando llegaron ya adultos mayores, usted posiblemente tiene una predisposición genética. Algunos trabajos, como son aquellas personas que trabajan en construcción, las saloneras con el blower cerca del oído el día entero, si usted no sale de un bar, una discoteca donde está todo lo que da la música, y usted simplemente es una cajera, y usted dice, bueno, pero yo no estoy participando en la discoteca bailando. No, pero estás dentro del ambiente en el cual la música está muy alta. Y sobre todo, y más importante, como acaba de decir la doctora Matos, si usted tiene más de 3 días con un pitido en el oído, usted necesita buscar asistencia médica porque quizás haya que darle medicamentos para que la inflamación en su nervio auditivo o nervio óptico simplemente disminuya. Vamos a ir a la pausa y al regreso, sé que muchas de las personas que están aquí se estarán preguntando, Balcácer, ¿y qué cosas yo pudiera hacer para cuidar mis oídos? Entonces vamos a hablar específicamente de si existe algún remedio natural, alguna práctica, hacer yoga, respiración para cuidar justamente el oído. Quédense por ahí, regresamos en un momentito aquí en El Arte de Curar. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla.
Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos, y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que continúen ahí. Estamos hablando hoy del cuidado del oído y ya mencionamos que después de cierta edad aparece algo que se llama hipoacusia, y la doctora hablaba específicamente de otoesclerosis, es un término, pero... Sí, la otoesclerosis es una enfermedad que puede dar hipoacusia. Ok, pero cuando tú hablabas de que con la edad va variando la audición... Presbiacusia. Presbiacusia, ya ustedes saben. Si usted ahora con los años está escuchando menos, la doctora Matos dice que puede ser presbiacusia, que es similar a la presbicia que tenemos en los ojos, pero aquí es que los oídos ya se nos están poniendo viejos. Entonces, Aura, continuando justamente con este tema y hablando del cuidado de la audición, la realidad es que ahora hemos observado cómo los colegios privados, además de mandar a los niños a que le chequeen la vista, también están mandando a hacer medición de la capacidad auditiva y le están mandando a hacer audiometrías. La pregunta es, desde el punto de vista profesional, y tú como otorrino, ¿consideras que es una medida adecuada por parte de los colegios esto? Y sobre todo preguntar, ¿tienen que preocuparse los padres si sale algún estudio alterado? ¿Se podría hacer algo? Totalmente. Y es, ¿qué le digo? Debió estar siendo enviado por pediatras y por sus médicos de cabecera, pero si lo está tomando en cuenta los colegios, pues perfecto. Deben realizarse. Se supone que se deben realizar las pruebas auditivas al niño nacer, al año y al entrar a la edad educacional, escolar. Claro. Entonces, deben realizárselo, porque si un niño tiene una falta de atención, no está rindiendo bien en el colegio, puede ser que ese niño no esté escuchando bien, y no realmente porque tenga un daño auditivo en su nervio auditivo, sino puede pasar, pero principalmente es porque en la edad escolar es donde comienzan los virus, las gripes y la otitis media serosa. Comienzan a acumular líquido en el oído medio y hay un déficit en el paso del sonido, por ende los niños escuchan pero no escuchan bien. Entonces, al tener esa audición alterada, no van a rendir bien, obviamente en la parte escolar. Y, por ejemplo, en niños antes de aprender a hablar, 1 año, 2 años, no aprenden, tienen un retraso en su aprendizaje del lenguaje. Ok, ahora, sé que el dominicano es muy dado a echarse gotas. El dominicano es muy dado a hacer muchísima medicina tradicional para tratar de cuidar todos los órganos.
Sin embargo, yo nunca he escuchado al dominicano de que estoy bebiéndome tal té para cuidarme los oídos, Claro. sino simplemente echándose gotas y se echan, por ejemplo, agua oxigenada, se echan agua con alcohol, se untan Vivaporú en la oreja. La pregunta es, Sí. en este sentido, ¿existe algún tipo de acción natural o alguna botella o alguna vitamina, por ejemplo, porque se ha puesto de moda la vitamina A para la vista o comer zanahoria? ¿Existe algún tipo de accionar en la medicina tradicional dominicana que pudiera cuidar el oído, pudiera disminuir la probabilidad de que ese oído se vaya deteriorando con el paso de los años, por favor? Sí, realmente medicina casera no, pero medicina natural, por ejemplo, métodos de relajación para mejorar su audición o después que tienen, por ejemplo, algún problema como tinnitus, claro, relajación, el yoga que mencionó anteriormente, sí, el ginseng, sí se ha visto relacionado, el magnesio, le ponemos, sí, a los pacientes. Ahora todo se magnesio. resuelve con magnesio. Si Con no puedo magnesio. dormir, magnesio. Si tengo problemas de erección, magnesio. Si no me saqué la loto, Totalmente. magnesio. Ahora usted Así dice que mismo. si no escucha bien, magnesio, Magnesio. también. Sí, Exactamente. entonces, esos son algunos de las opciones naturales que se le dicen a los pacientes para que puedan tener algún tipo de prevención. Ok, pero ¿existe algún tipo de sustancia? Por ejemplo, eso que mencionamos de la gente que se echa agua oxigenada en los oídos y después se pone un algodón y se pasan el día entero con el agua oxigenada ahí. ¿Realmente eso funciona o no? Lo que esas personas buscan es lubricar el cerumen cuando tienen un tapón de cerumen. Entonces, realmente no es recomendado porque el agua oxigenada realmente no lubrica. Se usan más aceites tipo glicerina para ablandar el cerumen y entonces poder tener una extracción, tanto por un otorrino, con un lavado de oído, con un drenaje de oído, una aspiración. Ok, pero la realidad es que estás echando gota a lo loco, porque aquí No. la gente va a la farmacia cuando le duele un oído y te dice, recétame unas gotas. Y el farmacéutico agarra y te entrega unas gotas, porque aquí es el único sitio que a la gente le venden la cosa sin receta y no importa lo que usted quiera. Entonces la pregunta es ahora, ¿existen gotas que se pudieran utilizar sin recetas médicas realmente? Porque hay algunos médicos que he escuchado que están a favor de gotas en los oídos y hay otros que están completamente opuestos a indicar gotas. Claro. La pregunta ¿es realmente esto beneficioso o perjudicial? Realmente todo es por una causa. Hay patologías en las cuales se utilizan gotas, como es la otitis externa, la otitis del nadador, tapones de cerumen. Ahora bien, ¿usted sabe qué tiene su hijo o qué tiene usted para aplicarse gotas? Hay miles de gotas y usted no sabe cuál va a usar. Entonces, para utilizar la gota debe ser evaluado previamente. En enfermedades como otitis media por gripe no debe utilizarse gota, se usan antibióticos y otros medicamentos que debe aplicarle su médico, ya sea su pediatra o su otorrino. Entonces, sí hay patologías donde se usan gotas, pero deben ser aplicadas con criterio y debe ser evaluado previamente el paciente. Y también decir que no todas las gotas que se aplican en los oídos tienen la misma composición. Son iguales. Señores, no todas las gotas son iguales. Hay gotas que tienen esteroides, hay gotas que no tienen esteroides, hay gotas que tienen antibióticos, hay gotas que no tienen antibióticos. Así que por tal razón, antes de usted estar inventando, primero trate de ir al médico para que usted sepa qué patología tiene y después usted tenga conocimiento de qué procedimiento va a hacer, qué se va a aplicar para poder corregirlo. De lo contrario, usted pudiera estarse provocando un problema. Ahora, hay algunas personas que tienen perforación del tímpano y esas personas no se pueden echar gotas. Y el problema es que la gente no sabe que tiene esa perforación. La pregunta es, evaluando esto, ¿qué tan frecuente es esa perforación timpánica en un país como este, que la gente se mete una pluma, un pincho, ¿qué otra cosa? Un clip. Todo lo que encuentre. Todo lo que Tapa encuentre de se lo lapicero. entra. Tapa de Todo, lapicero, exactamente. todo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan frecuentes esas perforaciones timpánicas? Realmente en la práctica privada no es tan frecuente, pero en la práctica pública, en el hospital donde trabajé más de 6 años, era muy frecuente. O sea, quizás en una consulta de oído podría ser un 40%, podría tener diferentes grados de perforación, pero tener un daño con esta perforación, y si se aplica alguna gota, esa gota puede, si esa persona solamente tiene como déficit la parte de la perforación, pero también se aplica una gota, puede dejarlo sordo, porque es ototóxica. Entonces, por favor, si usted no sabe si tiene, por ejemplo, hay personas que dicen, es normal porque desde niño yo
supuro, boto secreciones. Si eso es así, probablemente usted tenga una perforación. Y si se aplica gotas, pues entonces puede quedar más sordo. Ok, la doctora Matos acaba de decir, si usted de pequeñito no ha ido al médico a chequearse las orejas o solamente lo chequeó un médico general en una emergencia con un aparato, sin que ustedes vean que ese muchacho tiene el entrenamiento correcto y usted siempre se mantiene botando algún tipo de líquido, usted pudiera tener algún tipo de perforación en el tímpano. Y una perforación timpánica es una contraindicación a que usted se esté poniendo gotas, porque esas gotas van a penetrar hacia el interior del oído y usted pudiera quedar con un mayor déficit. Ya lo acaba de decir la doctora Matos, no yo, porque la gente de una vez dice que eso es el doctor Balcácer el que está en contra de la automedicación, de los remedios caseros. Ahora, hay gente que se echa un reguero de cosas, y mencionamos ahorita el agua oxigenada, pero hay gente que toma sal y se echa agua de sal en el oído. Hay personas que se echan agua de orégano. La pregunta es, ¿ese tipo de sustancias pueden producir daño en el oído, por favor? Si la persona no tiene perforación, el orégano tiene propiedades antiinflamatorias. Ahora bien, si hay una bacteria donde en un 30-40% hay Pseudomonas aeruginosa en un oído infectado, no va a ser efectivo. Por favor, no se la aplique, porque a la hora de usted evaluarse porque no mejoró, se van a ver esas partículas del orégano donde parece que es un hongo y puede ser usted tratado por tener una otomicosis cuando en realidad no lo es. Ok, o sea que lo que le está diciendo la doctora Matos, no invente, señores, traten de buscar asistencia médica. Si usted tiene un seguro, usted tiene su carnet, vaya al médico, pague su diferencia. Ustedes saben lo difícil que sería. Yo perdí la audición del oído izquierdo porque me estaba echando gota, o del oído derecho ya yo escucho poquito porque me perforé el tímpano con un clip porque tenía algo que me molestaba. Señores, hay que reconocer que todos estos objetos extraños pueden provocar inflamación en el conducto y, como dijo la doctora Matos, perforación. Ella dijo una cifra ya alarmante, el 40%, ese 4 de cada 10 gente que iban a la consulta a nivel público se habían perforado el oído posiblemente por estar metiéndose cosas. Señores, vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de aquellas cosas como el alcohol, el cigarrillo, el ejercicio y la dieta para saber cuáles pudieran favorecer que nuestros oídos funcionen de manera correcta y cuáles pudieran ser perjudiciales. Quédense por ahí en El Arte de Curar, regresamos en un momento. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí. Señores, este es el momento en el cual le pedimos que por favor nos sigan en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Traten dentro de lo posible de ver nuestros videos, pero más que nada de comentar. El Arte de Curar RD, si usted tiene algún tipo de duda, o usted quiere que hagamos un programa en particular, escriba y nosotros le prestaremos toda la atención. Si usted dice en Balcácer, tú estás entrevistando solo porque tu mamá ahora le ha sacado los pies al programa, dígalo por ahí para que ella se motive a venir al programa, a participar también de las entrevistas. Señores, hoy tenemos a la doctora Aura Matos, médico otorrino, quien está con nosotros, hablando justamente del cuidado del oído. Aura, hablaste de situaciones que tenían que ver como infecciones, pero antes de ahí queríamos hacer una parte para terminar con lo anterior. Hablamos de conductas como cigarrillo, alcohol, dieta y ejercicio. ¿Influyen estas como medidas generales
para cuidar el oído, ya que cuando hablamos hoy en día de patologías o hablamos específicamente de procesos, siempre estas incluyen en la conversación. ¿Pudiéramos hablar un poquitito de la responsabilidad del daño o no a nivel del oído, por favor, Aura? Totalmente. El cigarrillo, el alcohol son tóxicos que al final, igual que todas las células pulmonares del sistema completo, también las células sensoriales del oído van a verse afectadas. Personas que tengan enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión, por ejemplo, asimismo como tienen potencial en tener infarto al miocardio o algún ACV, pues también tienen daños a nivel de la irrigación que va a tener el oído y que puedan tener infartos a nivel del oído y que entonces puedan tener vértigo o hipoacusia por una falta de vascularización. Entonces, en la parte de la dieta, por ejemplo, son muy importantes porque una persona que tenga obesidad va a tener también predisposición y una dieta balanceada, los suplementos, como mencioné, el magnesio. Entonces, sí, todo lo que uno haga puede estar pro su buen estado o en contra de su buen estado. Doctor, una pregunta. Las personas que tienen el colesterol alto o los triglicéridos llegan a la consulta de que yo siento mareo cuando tengo el colesterol alto. ¿Realmente tiene los lípidos elevados que ver con algún tipo de afección a nivel auditivo? Sí, siempre cuando llega un paciente con vértigos se manda a evaluar una evaluación general, donde se manda a hacer imágenes, se le hace obviamente un historial clínico, una revisión, pero se manda a hacer analíticas, porque la anemia, la diabetes con un aumento o disminución de los niveles sanguíneos de glicemia, los lípidos, alteraciones tiroideas pueden llevar a un paciente a tener desbalance o vértigo. Debe ser evaluado por un cardiólogo, por un neurólogo y sí, como le acabo de mencionar, una persona que tenga los lípidos, triglicéridos elevados, que tenga hipertensión, que tenga obesidad, puede tener dificultad o alteración en la vascularización del oído, por ende puede tener vértigo. Ok, mencionamos ahorita lo de los suplementos. ¿La dieta influye o no influye con el cuidado del oído? Y cuando hablamos de dieta especificamos lo que te mencionaba de alimentos ricos en vitamina A para cuidar la visión. ¿Existe alguna vitamina fuera del magnesio, o sea, como elemento que pudiera también contribuir? ¿Hay alguna dieta que ustedes recomiendan al paciente para mejorar la audición? Hay enfermedades que están ligadas, por ejemplo, a hipertensión, entonces se les recomienda dieta baja en sodio, siempre se les recomienda una buena alimentación, porque entonces también van con mareos y desbalance, pero son personas que hacen ayunos intermitentes. Okay. Entonces, obvio, te puede bajar la glicemia y tú puedes tener mareo por el estilo de vida que llevas, pero quizás no está relacionado directamente. Pero sí, por ejemplo, las enfermedades de Meniere, los vértigos de Meniere, están ligados, sí, a una dieta alta en sodio. Entonces, sí se recomienda. Y claro, una dieta balanceada ante todo. Perfecto. Doctora, para no dejar de lado la parte de las infecciones y el producir algún tipo de daño a nivel del oído, sé que muchas personas que están viendo el programa se preguntan, a mí a veces me duele la garganta y me duele el oído, y es una relación que muchas personas no asocian. Nos gustaría que usted como especialista le explicara al público de aquí, del arte de curar, por qué cuando a alguien le duele la garganta también le duele un oído, porque eso pasa cada rato y la gente se quiere echar gota sin saber que el problema que tienes en la garganta. Por favor, explíquele al público del arte de curar. Totalmente. Cuando hay una inflamación en la vía respiratoria alta, es una mucosa en común. Entonces, la inervación, los nervios que dan sensibilidad a estas áreas son iguales, compartidos. Entonces, siempre que hay un resfriado, va a haber un aumento de mucosidad. Puede haber una sobreinfección de ese moco y que ese moco entre al oído y causa una otitis media aguda. Entonces eso es una inflamación del oído, pero en su segmento, el oído se divide en tres, la parte externa, media e interna. De su segmento medio, que está relacionado con la mucosa tanto de la nariz como de la garganta. Entonces, realmente el tratamiento es diferente a echarse gotas, por eso, como le decía, hay diferentes tratamientos para diferentes entidades, pero sí está totalmente relacionado porque una cosa lleva a la otra. Perfecto, o sea que si usted tiene un problema en la garganta o en la boca, usted puede tener dolor de oído simplemente por eso, porque todo eso está inervado igual,
todo eso tiene un factor de comunicación. Recuerden que la trompa de Eustaquio comunica la garganta con el oído, por eso cuando usted hace así, usted simplemente siente que los oídos se le destapan. ¿Por qué? Porque está conectado, hay un tubito, y cuando esa mucosa se inflama allá adentro también. Así que no se vuelva loco de que me duele la garganta, me estoy echando una gota en los oídos, por favor. Tiene que curarse la garganta para que el oído deje de dolerle. Vaya al médico, deje de estar de tacaño. Ahora, continuando con esta parte, con la parte de las infecciones. Mencionaste enfermedades virales y mencionaste enfermedades bacterianas. Desde el punto de vista viral, ¿cuáles procesos tú has observado que tienden a producir mayor problema a nivel de los oídos, por favor? Por ejemplo, tenemos ahora brotes de influenza. Entonces, esas inflamaciones virales de las vías respiratorias altas van a inflamar la trompa de Eustaquio, como bien mencionó, van a obstruirla y a predisponer a que se acumule mucosidad dentro del oído medio. Entonces, cualquier virus, como uno dice, que anda de moda, el COVID pasó mucho, llegaba mucho otitis media luego del COVID, siempre va a haber primero una infección viral, por ejemplo, la historia de que el niño o el adulto tuvo una gripe previa y a las 2 semanas inició con un dolor de oído. Esa es la historia natural de la enfermedad, usualmente previo a una enfermedad viral, luego hay una infección bacteriana, una colonización bacteriana, y luego entonces se produce la otitis media. Ok, eso de la otitis media, muchas personas siempre tienen el temor de si es una pseudomona o no. Y yo siempre digo a la gente, la pseudomona generalmente es afuera, pero a la gente se le mete en la cabeza que la tienen dentro. Claro. Entonces, la realidad es, a la hora de evaluar este tipo de infecciones, ¿qué hacen los otorrinos para poder visualizar si es una infección fuera o dentro y cómo ustedes brindan un tratamiento sin decirle antibiótico? Tú sabes que de una vez de que la gente ve una vaina en televisión, arranca para la farmacia. ¿De qué manera pudiéramos hacerlo, doctor? Claro, se hace una otoscopía, ya sea otoscopía como la que le hacen en la emergencia o una otoscopía endoscópica con una cámara y un endoscopio, donde se puede visualizar si hay inflamación, secreciones en el oído externo o si se presenta luego de la membrana timpánica, que es el oído medio. Entonces se toman, de acuerdo a las condiciones o a lo que se presente, pues tratamiento, ya sea drenaje de esas secreciones o algún tratamiento que se le ponga para la otitis media. Ok, doctora, hay algunas personas que hay que sacarle líquido del oído. Sé que no es frecuente, pero muchas personas que están viendo el programa dirán, no, que a fulanito tuvieron que sacarle líquido del oído. ¿Esto es algo habitual y por qué se hace? Sí, es habitual y se presenta en la otitis externa. Hay un aumento de las secreciones y debe ser drenadas. Eso se hace con un aspirador, obviamente de calibre menor, que pueda entrar en el oído. Pero también se puede presentar cuando hay perforaciones por una otitis media, donde hay un drenaje abundante de secreciones y se deben extraer. Si esto no se realiza, solamente aplicando las gotas o el medicamento no va a haber una curación efectiva, porque es como que tú tengas un tratamiento parcial. Hay que hacer una herida, hay que limpiarla, no solamente beber el antibiótico, por ejemplo. Excelente. Señores, estamos conversando con la doctora Aura Matos, quien es médico otorrino y quien tiene su consulta en MedicalNet. Durante todo el programa hemos estado colocando los teléfonos de la doctora Matos y sus redes sociales, así que trata de comunicarse con ella porque todos vieron qué clase de profesional. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de un tema que no hemos tocado, pero que la doctora ha mencionado en más de una ocasión. Utilizaremos el último segmento para hacer una introducción de un tema en el cual estamos comprometiendo a la doctora Matos para que regrese, que es para que hablemos específicamente de vértigos y mareos. Sé que muchas personas que están viendo el programa en algún momento han sentido un vértigo, como que el mundo le da vuelta o que se van a caer, pero haremos en este último bloque el segmento de vértigo. Así que quédense por ahí que regresamos un momentito en el arte de curar. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí con nosotros. Señores, sus comentarios en el arte de curar RD. Repito, el arte de curar RD. Déjenos sus comentarios, se lo vamos a agradecer. Hoy conversando con la doctora Aura Matos, quien es médico, yo iba a decir ginecóloga, otorrino, ¿verdad que sí? De MedicalNet, con quien estamos tratando justamente el tema del cuidado del oído. Y ahora estamos cayendo en el último segmento, agradeciendo su sintonía desde ahora y pidiéndole a la doctora Matos que nos hable un poquitito sobre vértigo. Sabemos que
cada vez más personas se quejan de que el mundo le da vuelta, de que se van a caer, de que tienen un pitido en el oído, de que cuando se mueve muy rápido sienten como que el mundo se está moviendo y pierden la estabilidad y el equilibrio. Doctora Matos, vamos a hablar un poquitito de vértigo, comprometiéndola en que en otro programa tendremos que hablar un poco más desmenuzado, un poco más profundo este tema, por favor, doctora. Totalmente. El vértigo también es una enfermedad multifactorial, la cual puede ser de causa cardíaca, de causa neurológica o de causa vertiginosa por los sistemas vestibulares del oído. Entonces, todos tenemos un familiar al cual le han diagnosticado enfermedad de Meniere, claro, la cual no es tan frecuente y realmente se debe hacer alguna evaluación más profunda, porque esto hace que la persona sea esclava de una medicación cada vez que le da el mareo. Uno de los vértigos más frecuentes es el vértigo posicional, donde yo estoy yo estoy acostada y doy vueltas en la cama y siento que el mundo se me va a caer. Realmente eso se cura con ejercicios, no ejercicios de pilates, de pesa, ni correr, ni caminar. No, ejercicios especiales que debe ir al otorrino porque hay que hacerle unas maniobras vestibulares, unas evaluatorias y otras ya como tratamiento, donde usted se va a curar. O sea, hay esperanza, no tiene que volverse esclavo de esa pastilla, la pastillita del mareo, ni automedicarse porque a la prima le dieron una pastilla y usted tiene mareo, usted se medica. Sí, eso es muy dominicano. A mí me da un mareo, pero yo me estoy tomando una pastilla que le indicaron a mi vecina hace 2 años y con eso ya se mejoró, yo me la estoy tomando. Totalmente. Eso que está mencionando la doctora Matos es algo que se llama vértigo posicional benigno, que generalmente cuando las personas hacen algún tipo de movimiento, entonces justamente es cuando sienten que el mareo le da. Esto muchas veces se debe a piedrecillas que pudieran existir en los conductos del oído interno y muchas personas entonces tienen que hacer esta maniobra para que estas piedrecitas puedan salir de ahí. Sí. Ahora, continuando con esto, hay unos vértigos que se acompañan de pitido en los oídos o no. Y muchas veces cuando el paciente va al otorrino, lo primero que el otorrino le pregunta es, ¿tú sientes un zumbido, sientes un pito en los oídos, sí o no? ¿Por qué es tan importante que el paciente defina si esos mareos se acompañan de pito o no se acompañan de pito en los oídos, de ese zumbido que sienten, por favor, ahora? Claro, estas son realmente las patologías que tienen relación con el otorrino. Son los vértigos que tienen conjuntamente como síntoma pitidos o zumbidos. Debe ser una evaluación profunda porque puede ser algo inflamatorio o una enfermedad crónica, desde una vestibulitis, que es una inflamación del nervio vestibular, hasta un neurinoma del acústico, que es un tumor del nervio vestibular. Entonces, realmente hay que evaluar y son, como le digo, las enfermedades vestibulares que están ligadas al otorrino. Si un paciente llega con mareos que realmente siente una desvanecencia, no ve las cosas dando vuelta, no hay pitido relacionado, ni hipoacusia relacionada, pues realmente es poco probable, se evalúa, pero es poco probable que sea de otorrino. Señores, la doctora Matos acaba de dar un dato ahí, que el que quizá no le prestó atención y le pasó muy rápido, quizás no se dio cuenta de algo. La doctora Matos acaba de decir que hasta un tumor pudiera estar presentando los síntomas de mareo que usted tiene. Así que por tal razón, si usted en algún momento ha tenido vértigo, si usted ha sentido que el mundo le da vuelta, que usted se va a caer, ese tipo de situación necesita buscar asistencia médica porque puede ser un proceso tan sencillo como que usted no esté tomando suficiente agua hasta un proceso en el cual usted pueda tener algún tipo de problema funcional que sea grave, serio y amerite una intervención oportuna. Doctora Aura Matos, continuando específicamente con el asunto del vértigo, sabemos que hay muchas personas que desde que tienen vértigo lo primero que hacen es que le dan un chin de agua con azúcar y le dan otro tipo de remedios. Continuando con esa parte, ¿los medicamentos para el vértigo se pueden utilizar para toda la vida? ¿Tienen algún tipo de efecto adverso? ¿Tienen algún tipo de problema? Sobre todo porque sabemos que hay algunas marcas comerciales que ya forman parte de la cotidianidad. Y la gente dice, no, yo voy a la farmacia y compro la pastilla del vértigo, como usted decía, generalmente con unos nombres muy específicos. La realidad es, ¿se pueden tomar para siempre en cualquier momento o pudieran tener algún efecto adverso? Si nos llevamos de realmente lo que vemos que tenemos tías, abuelas que la beben durante toda su vida y no han tenido ningún tipo de complicación, pero no es lo correcto.
que si yo la compro porque mi vecina la usa, realmente no tengo un efecto adverso directo, pero no es lo correcto, porque no se va a sanar. Sé que quien se bebe una pastilla porque quiere sanarse de la enfermedad o del síntoma que tiene, pero si esa no es la medicación que lleva su enfermedad, no se va a sanar ni va a tener ningún tipo de beneficio. Entonces, este tipo de pastillas lamentablemente se venden de libre venta. De libre venta, pero realmente no deben ser usadas. Si usted no sabe primero por qué, o sea, cuál es la condición que tiene. Entonces, en este caso, este tipo de pastillas se usa usualmente en vértigos que sí tienen factores neurológicos, factores de daño a los nervios auditivos, que no todos es así, porque por ejemplo, el vértigo posicional, como mencionamos, eran las otoconias, esas piedrecitas que están dando vuelta en la perilinfa. Entonces, no todo va a ser el tratamiento con las pastillitas, aunque realmente no lleve a intoxicación, como quizá algún otro medicamento, o alergias, como por ejemplo los AINES, pero no deben ser tomadas de forma libre. Doctora, sé que muchas personas han tenido vértigo por alguna situación en particular y muchas tienen que ver con procesos infecciosos también. La pregunta es, hay personas que hacen gripe y después le queda vértigo. ¿Cuál pudiera ser la asociación en ese tipo de casos? Sí, esa enfermedad se llama vestibulitis, usualmente está precedida de una infección viral y realmente necesita reposo, hidratación, medicamentos antiinflamatorios que le va a poner su médico, ya sea su médico internista, neurólogo, otorrino, que lo esté tratando en ese momento, pero sí necesita reposo porque hay que dejarle evolucionar, o sea, no es una enfermedad que por una pastilla va a quitarse en el momento. Hay que dejar que ese nervio se desinflame de esa inflamación viral que tuvo. Ok, perfecto. Doctora, cuando yo digo, tengo vértigo, tengo que ir al médico, las personas que están viendo el programa ahora, aquí El Arte de Curar, dirán, bueno, la doctora Aura Matos, otorrino, dijo que si el vértigo se acompaña de esto, esto, esto y esto, no me puedo quedar en mi casa de que tomándome la pastilla del vecino o de la tía, sino que tengo que salir corriendo a ir donde la doctora Matos para recibir la atención y sobre todo investigar por qué razón estoy teniendo este cuadro de mareo o de vértigo. Por favor, doctora. Si el mareo, llamado vértigo, está acompañado de tinnitus o pitido, de vómitos. Si cuando tiene el mareo también tiene los oídos que usted escucha un ruido, ¡pip!, tiene que ir. Eso es el primer dato y eso es sumamente frecuente. ¿Qué otra cosa, doctora? Si aparece hipoacusia también cuando inician los mareos. Explíquele a la gente lo que es hipoacusia, ya lo dijimos ahorita, pero deja de estar hablando así ahora y explícale a la gente de abajo, de a pie. Si al momento de aparecer el mareo, pues también hay un déficit auditivo o aparece una disminución de la audición normal que usted tenía anteriormente, pues también debe ir al médico a evaluarse. Si el mareo da náuseas o vómitos, debe. Si usted presenta síncope, eso es caída súbita, con pérdida de conocimiento. Un desmayo, doctora. Si la gente tiene un desmayo, si la gente tiene una caída o un desmayo, usted tiene que ir al médico. ¿Alguna otra cosa, doctora, adicional? En general eso, pero claro que sí. O también si hay con cambio de, puede ser algo grave como una caída, pero también con pérdida con cambio de posiciones, porque como mencioné, a diferencia no se va a mejorar con la pastilla, hay que hacerles unos ejercicios, los cuales usted no conoce y debe ir para ser evaluado. Excelente. Señor, hemos tenido una conversación bastante productiva y sobre todo de enseñanza con la doctora Aura Matos, médico otorrino, quien trabaja en MedicalNet. Yo soy Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que hayan estado con nosotros y pidiéndole que como cada día nos vea aquí en El Arte de Curar. Señores, hasta la próxima.